Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un día más de actividades. Estamos 11 de noviembre del 2020. Esperemos que ingrese alguien más y podemos empezar. Si usted escucha lo siguiente: muevo a la tierra sin cesar y algunas cosas suelo tirar. ¿De quién se Buenos días, profe. Buenos días, Valentín. Muevo a la tierra sin cesar y algunas cosas suelo tirar. ¿De qué estamos hablando? Muevo a la tierra sin cesar y algunas cosas suelo tirar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cuál era la frase, profe? Claro, le repito. Muevo a la tierra sin cesar y algunas cosas suelo tirar. Terremotos o temblores. Terremotos o temblores. Excelente, sí. Gracias, Luisito. Muy bien. Sí. Mire, precisamente de eso vamos a hablar hoy día. De hecho, aquí menciona que vamos a hablar acerca de las características y los efectos de algunas catástrofes climáticas. Y por supuesto vamos a hablar acerca de las consecuencias que tiene esto en los seres humanos. Ahora, ¿qué sucede generalmente? ¿O recuerda algún momento en el que usted haya estado tranquilo en casa, a la final ya se iba a dormir, se estaba despertando y ocurrió un temblor, un sismo? ¿Qué sucede en su casa cuando pasa algo así? ¿Qué hacen las personas en su casa? Algunos salen corriendo, Profe, otros de gritan. hecho, Ajá. uno sismo pasó de noche muy tarde. Ok. Eh, Ya, yo estaba dormido y yo no sentí nada. no sintió. Ok. Dicen que mejor así, no sentir, para no asustarse. Pero, y generalmente cuando pasan estas cosas, ¿qué hacen en su casa? Salimos de la casa. Salen de la casa. Ok. En la casa de Doménica salen de la casa. En casa de William, ¿qué hacen? Salimos de la casa. Salen de la casa. Ok. ¿Alguien más? Y buenos días, Erika. Y si vivo en un segundo piso, ¿qué tengo que hacer? Bajar por las escaleras, porque si bajan por los ascensores se pueden quedar atrapados. Ya, pero sí, correcto, pero ¿y si no tengo ascensor en mi casa? Nos tiramos del balcón. Nos tiramos del balcón. Ok. Erika vive en un tercer piso. ¿Qué ocurre en su casa cuando hay un sismo, un temblor? Bajan las escaleras. Bajan las escaleras. Ya, ok, muy bien. Hay 4 escaleras de 8. Ya, muy bien. Entonces vamos a verificar hoy por qué ocurren estas cosas, ¿no? Porque alguna causa debe haber. También vamos a hablar, no puede ser. No puede ser. Me está pidiendo que actualice. Ya no lo voy a poder abrir aquí, pero siendo recursivo, yo sé que ya lo tengo en el blog. Entonces vamos a buscar en el blog. Porque si no tendría que reiniciar la computadora. Y si reinicio la computadora, entonces tendríamos que volvernos a conectar. Entonces mejor vamos a buscar en el blog.
Y desde allí lo vamos a ver. Ya, mire, ahí está el blog. Ya abrí, porque ya lo tenía subido, miércoles 11 de noviembre. Entonces nos vamos aquí. Uy, lo bueno. Lo bueno que ya estaba subido. Excelente. Ahora sí. La aplicación no se pudo iniciar correctamente. Ah, claro, es que está pidiendo que lo reinicie. Ya. Excelente. Muy bien. Vamos a intentar. ¿Se podrá editar aquí? Sí, sí se puede editar. Excelente. Muy bien. La actividad que es la actividad número 3 de la guía. Esto como tal es solo una parte hemos cogido de la guía porque solo había un pedacito chiquito. Ahí yo estuve investigando ayer, buena parte de la tarde y de la noche para presentarle algo más interesante, más nutritivo. Muy bien. Entonces, características y efectos de las catástrofes climáticas. Vamos a preguntar en casa lo siguiente. Puedes leer, Doménica, ¿qué vamos a preguntar en casa en estos momentos? Lo que está en la diapositiva, por favor. Puedes preguntar. Ay, cierto. Guerrero, perdón. Ay, Guerrero. Puedes preguntar a una persona adulta en casa cuáles son las catástrofes climáticas que se han producido en el mundo últimamente. Excelente. Entonces, por favor, pregunta en casa. ¿Cuáles son las catástrofes climáticas que se han producido en el mundo últimamente? Pregunte, por favor. Huracanes. Ok, Erika Lema, díganos. Huracanes. Huracanes. Muy bien, gracias. ¿Dónde? ¿Dónde los huracanes? También vamos a hablar de los huracanes, pero ¿dónde? Vamos a ver qué tan informados estamos. No le... Espéreme un segundo. Luisito, había ruido en tu micrófono, por eso lo silencié ahorita. Dígame, Junior. En México. Ok, en México. En España. Perdón, Junior. En España también. Ciclones, ok. En España, ¿segura, Erika? Sí. Ok, Junior. Ciclones. Avalanchas en España. Avalanchas en España. Ok, ¿eso cuándo lo vio? Mi papá me lo enseñó en un video. Él está en España. Ah, está en España tu papi. Ah, eso no sabía. Eso no sabía. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver, Luisito, cuéntenos. Tormenta de Volcanes nieve. en Shanghái o el volcán Shanghái. Oiga, sí, excelente. Shanghái, no sé cómo la N, Luisito. Usted sí la pronuncia. A ver, volcán Shanghái, entonces es erupción del volcán Shanghái. De Romina, no se nos quede atrás. Usted dijo algo, pero no le alcancé a escuchar. Del volcán Shanghái. Cuéntenos, Romina. Tormentas de nieve en Estados Unidos. Ya, perfecto. Romina. Eso, allá vamos. Tormentas de nieve. En Estados Unidos me parece que dijo Romina. Sí. Ya, perfecto. En Estados Unidos. Y aquí nos menciona Erika, terremoto en Turquía. Excelente, Erika, excelente. Muy bien, gracias, chicos. Buenos aportes. Esto nos da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque se informan, eso es importante, eso es excelente. Dígame. El tsunami también, sí. Ya, mire, precisamente de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Mire, yo investigué de los dos, digamos como que más, dos desastres climáticos como que tuvieron mayor cobertura los últimos días. Uno fue el sismo
terremoto y el tsunami posterior en Grecia y Turquía, como nos menciona Erika. ¿Puedes leer el pie de la foto, Erika, por favor? El pie de la foto es esto, lo que está debajo de la foto. Terremoto de magnitud 7.0 en la escala de Richter es Richter, viernes 30 de octubre de 2020. La isla Grecia de Samos en el este de Grecia y la costa Egea. Egea de Egea. Turquía. En Samos se registró un tsunami posterior al movimiento telúrico. Excelente. ¿Qué es un tsunami? Una ola que es grande. Ya, una ola que es grande, pero ¿qué pasa con esa ola grande? Se viene a la tierra. Eso, muy bien, al terreno seco. Solo se inunda un país, ¿no? Se inunda un país, ok. Puede ser una zona, no menos que un país o incluso mayor, imagínense. Ahora, esto ocurre cuando el sismo, el terremoto, bueno, es cerca de un cuerpo de agua, ¿no? Específicamente el océano o un mar. Y eso produce, por supuesto, Profe, una liberación de energía, ¿no? Cuéntenos, Erika. Ajá. es un timón. ¿Perdón? Es un tifón. Tifón, excelente, buena pregunta. Ya lo vamos a ver. También está aquí. También está aquí. Ya, es como un primo del huracán, pero ya lo vamos a ver. Mire, ahora, el segundo evento, que asimismo ha tenido bastante cobertura estos últimos días. De hecho, mire que dice el lunes 9 de noviembre. ¿Puedes leernos, por favor? Tenemos aquí a María José. ¿Puedes leernos el pie de la segunda foto, por favor? No te logramos escuchar, María José, por si acaso. Natalia, ayúdele a María José, por favor. Léanos el pie de la foto de aquí. Este lunes 9 de noviembre, la tormenta tropical está tocó Está correcto. esta tierra en los Cayos de Florida, llevando aún más lluvia a las calles inundadas. Inundada, sí. A ver, vamos a buscar para tener presente dónde fue. Vamos a poner Google Maps. Ya mire, Florida es un estado, como una provincia, le podríamos decir, ¿ya? Un estado es como una provincia del país Estados Unidos. Ya mire. Y queda en la costa, no pacífica, sino atlántica. Entonces, vámonos de viaje. Nos vamos para acá arriba. Y la Florida queda específicamente aquí. Si usted ha escuchado de Miami, queda en Florida. Si usted ha escuchado, por ejemplo, de Cayo Hueso, queda en la Florida. Estos son los cayos de Florida. Este de aquí se dice que es una playa muy bonita. Entonces, por favor, cuando usted crezca, viaje, no se ande haciendo solo un pequeño comentario. Deme 10 segundos para hacerle un comentario. Créame, cuando uno, se lo digo así, mire, espéreme un segundito. Deme solo 15 segundos. Cuando uno se hace de pareja tan joven, no tiene la madurez para enfrentar las situaciones. A veces no está preparado ni físicamente, ni económicamente, ni mentalmente para hacerlo. Y eso
créame que trae bastantes inconvenientes. No se lo digo por experiencia propia porque usted sabe que yo soy soltero, pero sí por lo que he visto de muchas personas que les pasa aquello. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es muy bonito viajar. Entonces, Cayo Hueso es un lugar muy bonito de Florida. Ahora, ¿qué pasó? Que esta tormenta ETA arrancó en el Océano Atlántico, pasó por Cuba y ya llegó a los Cayos de la Florida. Cuéntenos, Erika. Me da miedo viajar con avión. ¿Le da miedo? No se preocupe. Ya, miren. Ahora, ¿qué pasaba? Que justo antes de que ETA llegara a los Cayos de la Florida, había llovido algunos días y las calles ya estaban inundadas. Ahora, tras que estaban inundadas, dice que llevó más lluvia a las calles. Es decir, no sé si alguna vez usted ha visto que Guayaquil en invierno generalmente en unas partes se inundan. ¿Alguna vez le ha tocado pasar por una calle así que está llena de agua? No. A mí sí, profe. ¿A usted sí? Profe. ¿Ah? Déjeme decirle que a mí sí. Dos veces al menos. La primera fue en Urdesa. Y el agua me llegaba más arriba de la rodilla. Y otra fue en el Americano, hace unos 4 años. Ahí el agua llegaba a la cintura. Sí, es un sitio un poco bajo allí, que había bastante inconveniente, creo que con esto que hicieron unas obras, entonces ya no se inunda tanto. Dígame, Erika, perdón por hablar tanto. Cuéntenos. Cuando había toque de queda a las 2, había llovido bastante y se había inundado una calle. ¿Aquí en Guayaquil? Sí. Ok. Sí. Sí, una vez se inundó. Ocurre, ¿no? Se inundó toda la Florida, profe. También, ¿verdad? La Florida también se suele inundar. Usted que es de los floridenses, Luisito. Esa noche me fui a la casa de mi abuela en bote. En bote. ¿Cómo fue eso? Esta es mi casa, yo tengo un bote. Tienes un bote, Un ok. bote. Ok, muy bien. Vamos al dato curioso. ¿Puedes ayudarnos con la lectura, Samuel Bagua? Dato curioso, Samuel. Lo de verde, por favor. Se llama desastres naturales a los cambios repentinos y violentos del medio ambiente, causantes de significativas pérdidas materiales y de vida humana, y producto de accidentes ambientales que no son ocasionados directamente por la mano del hombre, tales como terremotos, manifestaciones, Se está saltando. Tsunamis. tsunamis, etc. No tsunamis. Tsunamis. Eso. Etc. Los desastres naturales se clasifican de acuerdo con la forma de manifestación en la naturaleza. Existen desastres naturales meteorológicos o atmosféricos, Samuel. provocados por los fenómenos climáticos atmosféricos o se han producido o meteorológicos. No te saltes. Meteorológicos, dice otra vez. Dice, por ejemplo, los huracanes y los terremotos. Y las tormentas. No adivine. Continúe. Va bien. Siga. Se han producido por la imprudencia, mala planificación o destrucción ambiental de las sociedades humanas
Eso, gracias. Vale. Bien, buena lectura. Entonces, miren, ¿no? Nos leyó Samuel acerca de estos desastres naturales. Algunos que no se ocasionan directamente por la mano del hombre o la influencia del hombre, como los terremotos, tsunamis y otros. Y también que los desastres naturales se clasifican en dos. Así podríamos decir que unos son los meteorológicos y otros los atmosféricos. Muy bien, vamos entonces a ver una tablita. Aquí está condensada buena información que estuve investigando ayer. Entonces, hay por supuesto varios tipos de desastres naturales, pero dos que son muy necesarios conocerlos porque pasan en nuestro continente y bastante, son los terremotos y los huracanes. Entonces, justo después de leer esta parte, vamos a ver un video sobre los terremotos. Le vamos a pedir por favor a William que nos ayude y nos mencione qué son los terremotos. Son movimientos violentos, desordenados de la corteza terrestre. De la corteza terrestre. Excelente, William. Muy bien. Entonces vamos ahora a ver el video. A ver, déjenme compartirle la pantalla. Hola amigos, bienvenidos Sí se escucha el sonido, ¿verdad? Sí. Ya, ahí va. a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes, y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie, y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo, y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños
que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo, se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños como el que puede provocar Daniela saltando. Mirad, mirad. Tiene gracia, ¿eh? Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo. ¿Qué tal? Bien, profe. Bien. Ok. Pregunta. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas de los terremotos? Espérenme un segundo que me está llamando la rectora. Grecia, buenos días. Estoy en acompañamiento. Díganme. Sí, Eric, mira, no puedo imprimir la matrícula. Desde antes te iba a llamar. Mira, yo pongo consulta la institución asignada. Ya. Aquí tengo el cuadrito Ahí pongo cédula. Ya, por ejemplo, 095 66 29 98 4. Ahí me dice copiar los caracteres, que es 1, M. Miss Grecia, disculpe, me parece que son unos 4 o 5 que tiene que sacar. Sí. Ya, ¿me puede enviar el número de cédula y yo le imprimo acá? Pero mira, me sale, ahí pongo aceptar o imprimir. Yo pongo imprimir. Ya. Y no me imprime. Claro, tiene que ser algo, alguna configuración de su impresora. Pero nomás envíeme el número de cédula y yo lo imprimo acá. Ya, otra cosita que iba a decir, Eric. Dígame. Esos 6 estudiantes que llegaron último, que fueron los que llegaron en agosto. Ok. Que la mayoría creo que son de bachillerato. Ok. Me parece que hay una de noveno que debe de estar en octavo. Ellos sí tienen conectividad. Ya. Entonces, había que distribuirlo en la lista donde tienen conectividad, en el grado donde Freddy hizo los 6 niños que llegaron atrasados, que aumentaron. Entonces le pregunto a él en qué curso están. No, pues es que mira, ¿en qué curso aumentaron? Lo que pasa es que... Ah, ya, está bien. Y tiene las 2 hojitas, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿La de la tabla última? Sí, la que imprimiste que te dio Freddy, que eran 1057, que aumentaron 6. Sí. Ya los 6 que llegaron atrasados, yo los tengo registrados, que los papitos me informaron que sí tenían conectividad. Ya, en tal caso, eso se hace la corrección de esa hojita. Claro, le aumenta en el grado que están, uno más en sí tienen conectividad. Ya, perfecto. Ya, gracias, Eri. Yo voy a intentar de todas maneras, yo te tomo una foto y no sé qué pasa. Ya, muy bien. Ya, yo te envío ahí los números de cédula. Ya, muy bien. Gracias. Okay. Listo, entonces estábamos la pregunta, ¿no? ¿Qué causa los terremotos? Según lo que hemos visto en el video. ¿Qué causa los terremotos? Derrumbe de casas. No. Alto. Perdón, mal planteada la pregunta. ¿Cuál es la causa de los terremotos? ¿Qué origina un terremoto? Mal planteada la pregunta, disculpe. ¿El choque de? Dos plataformas. Eso, de 2 placas tectónicas, sí, de 2 plataformas. Muy bien, excelente, esa es la causa. Y los efectos, ahora sí, los efectos de un terremoto. Carlos Lobo nos estaba diciendo que... Los derrumbes de la casa, de las carreteras, cuando se abren las carreteras. Ya, ok.
Le pregunto, ¿qué estaba haciendo usted? No sé si recuerda, el 16 de abril del 2016, terremoto en Manabí. ¿Lo recuerda? Yo sí, yo estaba acostado y cuando yo lo siento y mis hermanas estaban arriba en mi casa, porque yo estaba abajo donde mis abuelos, esa puerta estaba cerrada y no la podía abrir y estaba asustada Uy, por ella. uy. Ok, ok. ¿Alguien más? Yo Díganos, cuéntenos. estaba en una tienda. Ya. ¿Y qué pasó alrededor? Yo no sentí nada. No sintió nada. No, estaba de miedo. Estaba dormido. Yo tampoco sentí Y nada. cuando me duermo, no siento nada. No siente Mínimo, nada. Cae como la roca. sí. Ok, ok. Yo me reía. ¿Se reía? Puede llorar, pero Oh, ok, ok, ok. no lo sentí. Ok, ok. Sí, por ahí pasó un modelo en una cámara. ¿Qué más? Cuéntenos, Junior. Y la tienda estaba cerrada. Cuando hay un temblor, yo corro y no siento nada. Usted corre. Ok, ok. Sigue pasando el modelo. Ya, perfecto. Le cuento, yo estaba en un carro rumbo a Parque Samanes, entonces no, la verdad no sentí nada. Muy bien, entonces ya vimos las causas, ¿no? Los movimientos tectónicos de la superficie terrestre. Excelente. Ahora, estos terremotos, este tipo de movimientos, tienen unas categorías y los podríamos, aún más bien, tenga presente lo siguiente. Hay dos puntos, ¿no? En el terremoto. Cuando usted escucha temblor, 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 y después de un momento que ya pasa, ¿cuál es la pregunta de cajón que siempre hacen las personas? Pasó el temblor. ¿Qué preguntan? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Eso. Perfecto. Ahora, ese dónde fue es el epicentro. Ese es el epicentro. Por ejemplo, fue en Yaguachi. No, fue en la península. Fue en Durán a veces. Ya, esos son los epicentros, ¿no? El lugar geográfico donde donde comenzó el sismo. Pero otro punto, que es el hipocentro, que también está en el video, tiene una categorización. Está... Espérenme un segundito. Ajá, está categorizado de la siguiente manera. Miren, aquí está. Tenemos los superficiales, es decir, los que ocurren como hipocentro, que la descarga de energía ocurre hasta 70 kilómetros de profundidad. Es decir, desde el suelo que nosotros pisamos hasta 70 kilómetros de profundidad hacia el interior del planeta Tierra. Este tipo de sismos, los superficiales, son los más comunes y los que mayor daño ocasionan, porque la descarga de energía se produce a corta distancia del suelo firme que nosotros pisamos. Luego vienen los intermedios. ¿Podrías decirnos, por favor, de los intermedios, Doménica Viracocha? ¿Estás por aquí? Sí. ¿Qué sucede con los intermedios? Lo que está sombreadito. Entre 70 y 300 kilómetros de profundidad. Eso, muy bien. Más de 300 kilómetros de profundidad. Excelente. Ahora, los profundos, los que ocurren a más de 300 kilómetros de profundidad como hipocentro, ¿no? Donde se origina la descarga de energía, son los menos comunes y también son los menos peligrosos para el ser humano. Es decir, son los que menor problema ocasionan.
Porque se originan bien abajo en las capas de la Tierra. Cuéntanos, Erika. Hace 2 meses creo que un temblor aquí en Guayaquil. ¿Perdón? Hace 2 meses pasó un temblor aquí en Guayaquil. Ya. Ok. Se desconecta, nos conectamos un ratito más, ¿ya? Mire, hay una escala en la que se miden los terremotos, los temblores, del 1 al 10, y el nombre específico es la escala sismológica de Richter. El terremoto más fuerte del que se tiene registro fue de 9.6 en la escala de Richter y sucedió en Valdivia, Chile, en 1960. No necesariamente es el que ha causado mayores desastres, porque a veces los terremotos suceden en zonas que no están tan pobladas, en las que las personas ya estaban preparadas. Entonces esto varía, ¿no? No necesariamente por ser más fuerte causa mayores daños. Entonces vamos a ver de los huracanes. Primero vemos qué son y luego verificamos el video. ¿Puedes leer, por favor, qué son los huracanes, Romina? Romina. ¿Perdón? Dice Simpson. No le escucho. De la escala sismológica de Richter dice escala de huracanes de Simpson. Ah, sí, pero sí, ese es en el caso de los huracanes. Ya, pero primero vamos a ver qué son. Eso le pedimos a Romina que nos lea, por favor. Se desconecta, nos volvemos a conectar. Hola, Natalie. Hemos regresado. Ahora sí, vamos a ver qué son los huracanes, qué son los tifones, qué son los ciclones, qué son todo lo que termina en ones y en anes. Menos los alacranes. Ya, esperemos un ratito que se unan los chicos. Romina, sí, ya regresó Romina. Ok, Romina, ¿nos ayudas leyendo, por favor? ¿Qué son los huracanes? Los huracanes son un tipo de ciclones tropicales caracterizados por vientos de alta intensidad, tormentas eléctricas y lluvias cuantiosas y constantes. Eso, excelente. Ahora sí, vamos a ver el video. ¿Qué es un huracán? No se escucha. ¿No se escucha? No. Ah, ya. Perdón. Ah, ya. Es que a lo que se reconectó no estaba compartiendo. Ya, ahora sí. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué son y cómo se forman las tormentas más grandes y violentas, los huracanes. A los huracanes se les llama así porque, según la leyenda maya, un dios llamado Huracán esparció su aliento a través del agua, creando la tierra. Pero eso es una leyenda. Los huracanes, en realidad, son enormes tormentas tropicales que se forman
en el sur del Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Dependiendo de dónde se formen, también se les llama ciclones o tifones. A los huracanes que se forman en el Océano Pacífico se les llama tifones, y a los que se forman en el Océano Índico, ciclones. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de la tormenta hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, generando baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la tormenta se va desplazando por el océano, la velocidad del viento aumenta y va cogiendo una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele causar muchos daños, aunque depende de la categoría de huracán que sea, ya que se clasifican en 5. Los huracanes de categoría 1 son los más flojos y tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los de categoría 5 van a más de 250 km por hora y son superdestructivos. La verdad es que los huracanes son muy peligrosos y hay poblaciones que han sido destruidas por ellos. En la actualidad, los científicos no saben si el calentamiento global provoca más huracanes o no, pero sí tienen claro que aumenta mucho su intensidad y su poder de destrucción. Así que, como siempre os decimos desde Happy Learning, tenéis que cuidar el planeta. Tenéis que reciclar y contaminar lo menos posible. Si todos respetamos la naturaleza, evitaremos muchas desgracias y tristezas. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Me pareció muy bien. ¿Le pareció muy bien? Sí, A ver, si le pareció muy bien, ¿cuál es la causa de un huracán? ¿Cómo ocurre un huracán? ¿Qué origina un huracán? A ver. El agua se vaporiza. Fuertes. Ya. No. Casi, Luisito, casi. A ver. El agua se vaporiza y se va. Eso, no. Mire, tiene que cumplirse como que algunas Cuando condiciones, las ¿no? olas caen en el agua. Ya, mire. Como el ciclo del- Sí, por ahí, ¿no? Tormenta eléctrica en el mar. Pero ese mar tiene que tener aguas cálidas y un ambiente húmedo. Ahora, lo interesante aquí es que la realidad nos dice, y el video también, que eso no pasa cerca de nuestro país. Vamos a cortar. Hola, amigos. Ya, ahí le corté el audio. Y mire, a estos lugares que están por aquí en el video. Esta parte de aquí. Aquí está. Entonces, tenemos aquí en el Océano Pacífico. Por supuesto, recuerde que como la Tierra es redonda, ¿no? El Océano Pacífico tanto está en la costa de América y en la costa de Asia, de la acá también, ¿no? Ahora, si ocurren aquí se les llaman tifones. Si ocurren en el Índico se les llaman ciclones. Y si ocurren aquí en el Golfo de México y América Central se les llama huracanes. Ahora, son estos sitios específicos, Golfo de México, Océano Pacífico, pero por supuesto del lado de acá, es decir, aquí, y Océano Índico, los lugares donde se dan las condiciones climatológicas para que ocurran estos eventos.
precisamente aquí en nuestro país, las costas de nuestro país, Colombia, Venezuela, y del lado atlántico en Brasil, Argentina y demás, esas condiciones son extremadamente raras de que se den. Entonces es debido a aquello, a que no se reúnen las condiciones climatológicas, que nuestro país está libre de huracanes, tifones y ciclones. ¿Se imagina? La Florida, el estado de la Florida es un estado costero. Miami es una ciudad costera. Guayaquil es una ciudad costera. De hecho, ahí está el río, ¿verdad? Y no tan lejos, ya usted se va a Pozoja, sale al mar. Entonces también podría ocurrir desastres como los que pasan en Miami y los Cayos de la Florida si hubieran huracanes aquí, pero no hay. Entonces estamos tranquilos por eso. Díganos, Erika. Yo vivo en la Florida. Usted vive en la Florida. Ok, pero en la Florida de Ecuador, en la Florida de Guayaquil. Está bien, sí, sí vive en la Florida, tiene razón. Muy bien. Cualquier rato nos hace conocer Miami, por favor. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los efectos para el ser humano con respecto a los huracanes? ¿Qué pasa en esos lugares donde hay huracanes? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Desastres naturales. Eso, desastres naturales. Inundaciones. Imagínense, ¿no? El ojo del huracán y el huracán pasando por un lugar poblado. ¿Qué ocurre con las casas? Se destruyen las casas. Sí, se destruyen las casas. De hecho, es muy común. De hecho, ahí hasta le llaman la temporada de huracanes, es decir, el periodo en el año en el que es más común que se formen este tipo de desastres, o más bien de fenómenos climatológicos. Y con eso hay que vivir. Imagínense, ¿no? Miami, un lugar realmente bonito, la gente le gusta ir porque hay playas, está el mar, pero también, ¿no? No sé si usted una vez vio el video de Álvaro Novoa, que está el huracán atrás y él está así con el torso pelado, sin camiseta, y él sale: yo voy a salir a defender de los huracanes. No sé si usted alguna vez vio. No. Él estaba en Miami, en Florida, haciendo eso. Fue bastante gracioso. Bueno, ahora sí, vamos concluyendo. Bien. ¿Qué nos menciona? Díganos, Erika. Ese video, no lo tengo. De verdad que es bueno ese video. Muy bien, las causas, ¿no? ¿Puedes leer, por favor, Erika Lema? ¿Cuáles son las causas de los huracanes? Tormentas que aumentan por el aire cálido y húmedo que encuentran en su camino al cruzar aguas subtropicales. Eso, gracias. Muy bien. También tiene magnitudes, ¿no? Categorías. Tenemos desde la 1 hasta la 5. La 1, como dijo el video, son los más flojos, es decir, los de menor intensidad, y la 5 la más fuerte. La 5 son los huracanes, los tifones, ciclones que alcanzan más de 252 kilómetros por hora, su velocidad de desplazamiento o los vientos que ocasionan. Ahora, imagínese un viento a 100 kilómetros por hora. ¿Qué ocurre con una persona? ¿Qué podría ocurrir, no? Sale por los aires volando como Novita con el cococóptero. O incluso en las películas, ¿no? Se ha visto que a veces los árboles vuelan, las casas vuelan, los tractores vuelan, las vacas vuelan. Entonces, ajá. Yo que tenía una mascota de tifón. Ya. No desactive el micrófono, Erika. Tranquila. Cuente nomás. Abre ese micrófono. Ese tifón era uno de Doraemon me lo retó y causó un viento fuerte. Eso, sí. Esa es una buena observación. Como él vive en Japón,
No fui yo por si acaso, fue mi sobrino que está aquí cerca. Nuevamente, es mi sobrino chiquito, no fui yo. Ya. Él vive en Japón, ¿no? Japón, bañado por una parte del Océano Pacífico, allá se le llaman tifones, ¿verdad, Erika? Sí. Tifones, correcto. Una observación. Sí. Ahora, ¿cuál es la escala en la que se miden los huracanes? ¿Puedes leer, por favor, Jeremías? La escala en que se miden los huracanes. Está aquí. Esta de aquí. Profe, también salió que al último que había una lluvia y el tifón se encontró con otro tifón, chocaron y causaron un terremoto. Oye, eso no lo había visto. Interesante. Muy bien, ¿no? Entonces, si Jeremías no, creo que no tiene audio ahorita. Jeremías, ahí intenta, por favor. ¿Cuál es la escala? Ajá. Escala de huracanes de Saffir-Simpson. Eso, Saffir-Simpson. Muy bien. Ahora, el huracán del que se tiene constancia que ha sido el más potente es el huracán Patricia, que llegó a categoría 5 a mediados de octubre del 2015. Muy bien, y un dato curioso de los huracanes es que se pueden llamar tifones cuando tienen lugar en los mares de las islas Filipinas, de China o también, por supuesto, de Japón, como mencionó Erika. Pregunta, esta es interesante. El huracán, ¿no? Es este viento, ¿no? También acompañado de tormentas eléctricas que gira, ¿no? Va girando. ¿Y para dónde gira? ¿Para dónde gira el huracán? Por todos lados. No, tiene que girar solo para un lado. Y sí se puede saber. Ya, mire, ayúdenos a alguien con lo siguiente. Vamos a pedirle a William. Mire, solo por la ciencia lo va a hacer William, no por botar agua. Escuche bien, William. Vaya al baño, abra la tapa, baje la válvula y mire para qué lado gira el agua. Por favor. Solo por la ciencia lo va a hacer William. A la derecha. Ya, solo William. Esperemos que regrese William. De hecho, en todos los baños ¿Y puedo hacerlo yo? gira para el mismo lado en nuestro hemisferio. No sé si usted recuerda un capítulo de Los Simpsons que Bart le llama a un niño austral y le dice, se hace pasar por un científico y le dice, soy el doctor no sé cuánto, y le dice, por favor, tienes que ir al baño y bajarle a la válvula. Y el niño vive en Australia, pues no había baño en su casa. Y los lugares en Australia son muy distantes, por supuesto, es inmenso. Se va como media hora a otra casa donde había baño y la llamada ahí abierta. De noche. De noche. Sí, muy tarde. Muy tarde ya. Ya esperemos a William. Derecha. Derecha, ya, perfecto. ¿Qué ocurre? Todos van a la derecha. ¿Por qué? Mire, debido al efecto Coriolis. Dice que imprime cierta aceleración sobre los huracanes y también sobre todo tipo de agua en movimiento debido a la rotación de la Tierra. Los huracanes, ciclones, baños, lo que sea, de cada hemisferio giran hacia el polo. Los del norte, es decir, por ejemplo, los que ocurren en Miami, en Florida, en México, en las Bermudas, en América Central para arriba, giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Piensen en las manecillas del reloj, ellos giran así, en sentido contrario. Mientras que los que mencionó William, todo lo que esté en el polo sur, es decir, en el hemisferio sur también, como nosotros aquí en Ecuador, todos esos, por ejemplo, los ciclones, tifones que se dan en el Océano Índico, que es la parte sur, el hemisferio sur,
giran en sentido de las manecillas o las agujas del reloj, tal como pasó en el baño de William. Él dijo a la derecha, es correcto. ¿Por qué? Porque ese es el sentido de las agujas del reloj. Gracias, William. Buen experimento. Gracias por apoyar la ciencia. Díganos, Erika Lema. Yo le dije antes que era a la derecha. A la derecha, excelente, excelente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, algo súper fácil. Recuerde, por favor, qué hacemos con lo de verde. Algo cortito. Dice, realiza las siguientes actividades. Escribe 3 ideas que te hayan llamado la atención de la lectura sobre desastres naturales. ¿Cuál es esa lectura? Esto de verde. De aquí sacamos 3 ideas. Y la siguiente, describe qué debemos hacer en caso de sismo. Pregunte, por favor, puede también investigar qué debemos hacer. Vamos a ponerle aquí, qué debemos hacer y qué no debemos hacer en caso de sismo. Ahí lo tiene. Algo súper sencillo. Creo que sí le ha gustado lo de hoy, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Okay. Sí. He cumplido con mi trabajo. Muy bien, ignore al llorón de mi sobrino. Y si tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla en este momento. ¿No? Puede activar entonces, por favor, su camarita para sacar una captura. Muy bien. Muy bien. Hey, María José. Estaba de viaje. Sí, ya, excelente. Póngase al día. Excelente. Erika Patricia. Active su camarita. Romina, Lucito, Abner, Doménica Duracocha. No se preocupe. Active nomás su camarita. Si pasa un modelo por ahí, nomás lo dejamos pasar y después sacamos la captura. Ya, muy bien. Vamos a las 3. 1, 2 y 3. Ya, excelente. Vamos a compartir la pantalla. Ay, ahora no sé cómo voy a hacer. Ya sé. Eso es lo bueno de saber solucionar los problemas. Que si no es por un lado, lo hacemos por otro. Como aquí no me permite agregar una nueva diapositiva, yo cojo un Paint, lo pego aquí, lo guardo y luego lo recorto y lo pongo en mis archivos. Ahora sí, vamos a ponerle 11 de noviembre, Zoom. Lo vamos a poner aquí en el escritorio, guardar, y yo sé que luego ya lo rescato de aquí cuando ya reinicie mi computadora. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que se haya divertido un momento. Y nos vemos mañana. Chao. 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 Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe. Chao. Chao.